Vamos a iniciar con este análisis de fondo que hemos preparado para ustedes esta noche sobre las consecuencias políticas, el panorama que nos da actualmente esta votación y cuál podría o qué sería lo que vendría en el futuro. Y para ello nos acompaña esta noche doña Fanny Ramírez, quien es experta en comunicación política, y don Iván Barrantes, quien también ha trabajado en campañas políticas y es analista político de estos temas. Buenas noches a ambos, gracias por acompañarnos acá en el set de Noticias Telediario. Muy buenas noches y muchas gracias por hacer un análisis tan importante como es un día histórico, como la discusión que se dio hoy en la Asamblea Legislativa sobre un tema muy relevante que era el tema de la inmunidad del presidente, si la mantenía o si la Asamblea Legislativa se la iba a retirar. Don Iván, buenas noches. Buenas noches, Michael, buenas noches a todos los que nos ven. Efectivamente, pues un día histórico, ya vimos el desenlace, pues hay mucha materia prima en la cual hablar, porque en estas cosas no es solo lo que pasa a simple vista, sino los entretelones y lo que hay entre líneas, y creo que ahí es donde está la riqueza del análisis y de entender un poco qué fue lo que pasó el día de hoy. Vamos de inmediato a la primera pregunta, y es ¿cuál es desde su perspectiva, la de cada uno de ustedes, la lectura de lo que sucedió hoy, la votación, 34 votos a favor, 21 en contra, 2 personas ausentes y de una u otra forma una presencia en la Asamblea Legislativa que no veíamos desde hace mucho tiempo, de 55 diputados en un mismo recinto? Doña Fanny, si gusta, empieza usted. Bueno, desde el punto de vista de la comunicación política ha sido todo un ejercicio muy interesante de analizar, sobre todo por la construcción de los discursos de las diferentes fracciones legislativas, obviamente de una oposición que desde el principio logró blindar muy bien el mensaje, justificando muy claro cuáles eran los temas que iba a posicionar en la opinión pública y por lo tanto también centrando la discusión dentro de la Asamblea Legislativa dentro de esos 2 temas. Una era descalificar el papel del testigo que se tenía en él y obviamente también descalificar el papel de la Fiscalía. Estos fueron como los principales ejes de cómo se blindó el oficialismo con respecto a la discusión que se iba a tener hoy. Podemos entender también que son temas muy fáciles de posicionar en la opinión pública en un momento donde la misma percepción hacia el Poder Ejecutivo, hacia el presidente y hacia el oficialismo está tan fragmentada. Por otro lado, vemos muy erosionada la credibilidad de un Partido de Liberación Nacional que, por supuesto, durante todo este tiempo, durante estos 3 años de administración, se ha ido erosionando mucho su imagen y la misma actitud y las mismas decisiones que se han tomado también han favorecido que ese discurso no sea tan convincente frente a la opinión pública. Y podemos analizar también más adelante otras fracciones como es el papel de Nueva República, que utilizó muy bien el espacio para dar un mensaje electoral muy claro. Y, por supuesto, la Unidad Social Cristiana, que también su división jugó un papel fundamental en este resultado. Lo de Nueva República y la unidad lo vamos a analizar más adelante. Nada más quiero hacerle aquí una pregunta muy rápida. ¿Le falló al Partido Liberación Nacional ese matrimonio con el Frente Amplio en esta batalla política? Bueno, no creo que le haya fallado porque realmente desde el día 1 se sabía, bueno, y no desde el día 1, realmente en los últimos 3 años es evidente que el Partido Nueva República, en una estrategia de cálculo político electoral, porque su público meta nada en las mismas aguas que el chavismo, entonces han tenido mucho cálculo en cuáles peleas dan, cuáles peleas no dan, y pues la unidad creo que ha sido el partido que ha estado más fragmentado en cualquier decisión que se haya tomado, cualquier proceso que se haya hecho en esta Asamblea Legislativa. A todas luces se ve que no hay una unidad partidaria y prácticamente hay 3 grupos, los vemos muy claramente en este proceso, los que han sido un poco más antigobierno, los que han sido progobierno y los indecisos, o más o menos, que siempre ahí se acomodan dependiendo del calor del momento. Entonces digamos que eso ya estaba presupuestado. Sí, pero lo que yo preguntaba es la estrategia de Liberación Nacional y el Frente Amplio de ir juntos en esta batalla liderándola. No, desde es que la comisión. La estrategia por ahí, tratar de romper un poco, no tanto en el tema de Nueva República, donde se sabe que es más complicado la decisión, sino en el caso del Partido Unidad Social Cristiana, cuántos votos se podían capturar de ahí para efectos de sumar la masa crítica necesaria. Si lo vemos bien, el voto de Horacio Alvarado
Carballo. María Eran Marta. 2 votos más que sumaban 36, más de Carolina 37, y la que se quedó en Suiza independiente estaban los 38. Y Diego, que siempre fue una interrogante, porque al ser el vicepresidente de Unidos Podemos, y Natalia en este juego de que es chavista o no es chavista, ese voto nunca estuvo definido, prefirió quedarse en casa. Si Diego hubiera sido diputado del PLP, ese voto hubiera sido a favor de levantar la inmunidad al presidente. Entonces, las cuentas no andaban tan mal. Era un tema ya de la recta final, y aquí lo táctico se impuso, y en eso el gobierno sí es más agresivo, y el trabajo que ha venido haciendo las últimas 3 semanas, más allá de lo que dice Fanny, que estoy totalmente de acuerdo, o sea, el gobierno tiene meses de instalar una narrativa en la cual el objetivo es matar al mensajero. El mensajero es el fiscal, el mensajero es Bulgarelli, el mensajero son los diputados, el presidente del Congreso. Matando al mensajero, se mata al mensaje. Entonces ahí generó un desgaste y generó unas las condiciones para que algunos votos, como decimos, se volcaran en una decisión de no levantar la inmunidad, cuando perfectamente hubiera sido todo lo contrario, levantar la inmunidad, y esos 38 votos sí estaban. Doña Fanny, la misma pregunta. ¿Le falló ese matrimonio entre Liberación Nacional y el FA? Me parece que Liberación Nacional y Frente Amplio fueron muy coherentes y muy congruentes con la posición que han tenido desde el inicio, salvo Carolina Delgado, que evidentemente desde hace mucho tiempo es claro que no está tan aliada con todo lo que es el Partido de Liberación Nacional, sino que ha mostrado una posición bastante en contra en diferentes votaciones que se han dado en la Asamblea Legislativa. Y por otro lado, pues es claro que las votaciones de estas dos bancadas fueron contundentes en cuanto a retirar la inmunidad del presidente de la República. Esto en el fondo viene de una u otra manera a cimentar con más fuerza todavía el mensaje del presidente de la República y todo el oficialismo de que son 2 batallas o son 2 bandos, o estás con Liberación Nacional o estás con el partido de gobierno. Y eso es un tema que es importante que vayamos entendiendo cuál es esa narrativa que está permeando a la opinión pública y hasta dónde también se comprende qué era lo que se estaba discutiendo hoy, que creo que fue una de las falencias más importantes que se dieron en la Asamblea Legislativa a la hora de explicar a la opinión pública cuál era la verdadera razón de ser de la discusión que se daba hoy, y era simplemente si realmente se proseguía con el tema de la investigación y los procesos judiciales que se tienen que enfrentar el presidente de la República, y no se estaba juzgando los hechos que se estaban dando, y eso sin duda no fue algo que quedó claro, sino que más bien quedó diluso entre todo lo que fueron los discursos político-electorales y obviamente la defensa, que sí posicionó muy bien el mensaje con respecto a la desacreditación de lo que fue el testigo de la corona y por supuesto el fiscal general de la República. A eso iba mi siguiente pregunta. ¿Cómo queda parado Bulgarelli? ¿Cómo queda parado el fiscal general después de esta votación en este sentido de 34 votos a favor, 21 en contra del levantamiento, Iván? Bueno, creo que el fiscal, no he visto yo en Latinoamérica un presidente que sea tan agresivo y tan en contra, a tanto organizar una marcha contra un fiscal. Yo creo que el fiscal hace rato pues la tiene complicada, ¿verdad? En este sentido, lo que tenía que decir hoy la Asamblea es ya independiente a la Fiscalía, partiendo del concepto de la división de poderes, y lo que era decidido la Asamblea, si hubiera levantado el fuero, pasaba de nuevo al Poder Judicial. Y ahí estoy de acuerdo con Fanny, hubo una gran falencia en explicar qué era lo que estaba pasando hoy, cuál es la responsabilidad de la Asamblea Legislativa, pero es muy complicado porque resulta ser muy técnico al rato, ¿verdad? Por eso aquí el componente era más político. Si usted es oposición, si usted está claro que levantarle el fuero al presidente lo saca de campaña, porque hay que estar claro que el presidente sigue en campaña, y estando en campaña es el principal activo de Laura Fernández, ahí había un incentivo para poder llevar esto y pasarlo al Poder Judicial, y que el Poder Judicial definiera de acuerdo a la prueba que hay, que no, yo en lo personal no he leído el expediente, y me cuesta trabajo creer que en una materia tan densa, donde hay que tener un asesor o abogado penalista, muchos diputados digan que estudiaron el expediente y casi que son eruditos en el tema. Esa parte es medio complicada, me da la impresión que priva más un componente político. Claramente, o sea, para mí no es clarísimo. El gobierno. Para mí es clarísimo que priva un componente político. Exactamente, entonces ahí creo que el fiscal al final no se le dio el caso, hay otro caso que viene en fila, y en el tema de Bulgarelli, pues sí, se ha dado una insistencia y una cuestión muy sistemática, especialmente a la diputada Cisneros, en esta estrategia de matar al mensajero, desacreditar a Bulgarelli, pero Bulgarelli sigue ahí, inclusive puso una denuncia
penal la semana pasada contra el presidente y Edwin Macís, y tendrá que ir a los tribunales y a donde un juez, en el momento que sea, a demostrar como testigo de la corona lo que ya declaró y que muchos desconocemos y no hemos visto hasta el momento. Doña Fanny, el papel de la Fiscalía y cómo queda parado ante esta circunstancia. Sí, bueno, definitivamente ante la opinión pública queda muy debilitada el papel de la Fiscalía. Ya se viene, de por sí ya se viene atacando fuertemente todo lo que es el papel de la Fiscalía, pero también del Poder Judicial y otros poderes de la República. Parte del discurso oficialista es precisamente la necesidad de una reforma, y se ha hablado abiertamente de esa necesidad de una reforma a todo lo que está inmerso en el Poder Judicial, a lo que está inmerso en la Asamblea Legislativa. Y vean ustedes que los mensajes principales que ya se están gestando de cara a las elecciones del 2026 es precisamente la elección de los nuevos magistrados, los diputados que se necesitan, la mayoría de diputados que se necesitan, los 38 diputados que se necesitan en la Asamblea Legislativa. Para no renovar un nombramiento que continúan 8 años más. El mensaje ya viene siendo la necesidad de que esos poderes se renueven, y se renueven con una fuerza que llaman ellos patriótica. Y yo quiero ser muy contundente en el cuanto a que el día de hoy quien gana, sin duda alguna, es quien logró posicionar ese mensaje comunicacional que fue más efectivo y que sin duda alguna fue el oficialismo. ¿Va ligado, eso es lo que le iba a preguntar, va ligado directamente a la cantidad de votos obtenidos? No necesariamente. No necesariamente, porque vamos a ver, aquí era más contundente el resultado. Ahorita lo que vemos es si se ganó la inmunidad, si se ganó quienes retiraron la inmunidad o no. Y en cuanto a cuántos votos se lograron versus quién realmente se posiciona a nivel de la opinión pública, en este momento lo que se posiciona es que el presidente ganó y los diputados no lograron quitarle la inmunidad al presidente. Ese es el mensaje que queda posicionado, no importa quiénes votaron a favor, no importa quiénes votaron en contra, salvo los que evidentemente llevamos un poco más el pulso y llevamos el análisis de quiénes están y cuáles son las razones que están detrás. Pero aquí lo que impera en el imaginario social, en la opinión pública, es que la batalla contra la Asamblea Legislativa la ganó el presidente, independientemente de que hayan sido 34 votos contra 21, porque se necesitaban 38 votos para ganarle de una u otra manera esta batalla al presidente. Ahora bien, de cara a lo que viene, de cara a esa construcción del discurso, también me parece interesante cómo la oposición no aprovechó que precisamente con un resultado de estos en los posteriores intervenciones que dieron, cómo no aprovechó para decir, bueno, si el presidente realmente ha tenido tantos votos y tantos diputados aliados, cómo es que no se ha pasado otro tipo de proyectos que sin duda alguna también hubiesen beneficiado. Creo que hace falta un poco más de conocimiento en cuanto al manejo de la comunicación política y de los mensajes que tienen que posicionar quienes de una u otra manera, entre comillas, se llaman oposición. Vimos a 3 candidatos presidenciales hablando el día de hoy, al menos yo vi a 3, a don Eliezer Feinsack, a don Ariel Robles y también a Fabricio Alvarado, con 2 posiciones, podríamos decir, muy equidistantes. En el caso de Fabricio Alvarado, la lectura que yo le logré entender, y quisiera que ustedes me lo explicaran desde su punto de vista, es que quitarle la inmunidad al presidente iba a ser fortalecerlo más de cara a la elección que viene, y por otro lado, y fue insistente constantemente de que había que sacar las manos del Poder Judicial de lo que fuese la campaña electoral, cosa contraria al posicionamiento de don Eliezer y de don Ariel del Frente Amplio, también candidatos presidenciales. Don Iván, ¿cómo lee el papel de los candidatos? Sí, a ver, aquí hay una victoria política del presidente porque por más que se haya instalado esta idea que si le quitan la inmunidad ganaba siempre, que fue muy hábil en instalar esta idea y muchos de los diputados se fueron a esa finta, por decirlo así, bajo la teoría de la victimización, de que el presidente se iba a victimizar, el que pierde siempre se va a victimizar, eso no es nada nuevo. La victoria política es total y aquí se abren 2 avenidas. La polarización se está dando y la elección va a ser entre chavismo y antichavismo. Hoy Juan Carlos Hidalgo pierde porque se quiere posicionar como oposición, pero su bancada no es consecuente con su discurso. Natalia Díaz sigue demostrando que pareciera simpatizar con la línea chavista.
Pero vamos a los Don que Eliezer estaban Feinsack adentro mantiene su de la posición. asamblea, sí, correcto. ¿Perdón? Vamos a los que estaban adentro y tuvieron voz y voto en ese Don momento. Eliezer Feinsack mantiene su posición y aquí lo que pueden haber son ganadores dentro de las candidaturas emergentes que se están mostrando de una forma agresiva, como puede ser la de Luis Amador, que ante una construcción de parte de Natalia Díaz, de parte de Fabricio Alvarado y de parte de esta confusión con si el PUS es chavista o no, que no son verdaderos partidos u opciones de oposición, el Frente Amplio mantiene su posición. Y aquí el caso más interesante es el de Fabricio Alvarado, porque con Fabricio pasa algo muy interesante. Él ya tiene su voto duro totalmente establecido y es un voto duro que compite dentro del mundo chavista. Usted me ha dicho que era una base y un techo al mismo tiempo. Así es, pero hoy al apoyar al chavismo, él cerró las puertas. Él ya no va a ser visto como un candidato a oposición. Y en ese mundo chavista donde va a competir, el mensajero Laura Fernández es mucho más potente que el mensajero Fabricio Alvarado. La apuesta de Fabricio es arriesgada. Es que va a ir a competir a un mundo derecha conservadora, donde ambos pescan en el mismo estanco y se cerró las puertas para ser visto como un candidato a oposición. Por eso la tasa de rechazo de Fabricio es tan alta, porque ha sido identificado y asociado injustamente, porque no es socio del gobierno, simplemente como tiene el mismo público objetivo, él sabe qué luchas dar, qué luchas no dar, pero hoy tenía la oportunidad, electoralmente hablando, de despegarse de eso y mostrarse como un posible candidato a oposición, cosa que decidió hacer todo lo contrario, porque considera que su estrategia de seguir atacando ese mismo público objetivo le puede dar el pase a segunda ronda. Son decisiones estratégicas que solo el tiempo dirá si son correctas o no, pero a todas luces hoy quedó definido, Fabricio Alvarado renuncia a verse como un candidato de oposición al chavismo y apuesta a que ese mercado, ese volumen, en ese perfil de votantes, le pueden dar los números para pasar a segunda vuelta. Así corto, en respuesta corta, desde su punto de vista, antes de pasar a doña Fanny, utilizaron los tres candidatos que tuvieron derecho a voto la plataforma como una plataforma electoral, con un mensaje electoral. Sí, o sea, a ver, definitivamente que hay un componente político electoral, estamos a 2 semanas de que arranque, ¿qué 2 semanas? Una semana que arranca oficialmente la campaña, que es 1 de octubre, y febrero está a la vuelta de la esquina. O sea, creer que no hay un componente y un cálculo electoral en todo esto, creo que es un poco ingenuo. Realmente ese es el gran componente. Entonces, muchas de las decisiones que se dieron hoy con respecto a esa votación obedecen a un cálculo electoral. O sea, lo que pasó con el diputado Diego Vargas, que es el candidato a vicepresidente de Unidos Podemos, o sea... De salirse y no estar presente en la votación. No es casualidad. La decisión de Fabricio Alvarado de no ir en contra del gobierno no es casualidad. Aquí la gran pregunta es con el Partido Unidad Social Cristiana, y en eso PLP, Frente Amplio y Liberación fueron coherentes, a excepción de ese voto de Carolina Delgado, que fue como última hora que se desmarcó. Pero aquí la gran pregunta es con el Partido Unidad Social Cristiana, ¿a qué está jugando? Ya casi vamos a entrar en el Partido Unidad Social Cristiana. Vamos a ver un extracto de lo que dijo Fabricio Alvarado antes de tener la posición de doña Fanny con respecto a esta estrategia de los candidatos que tenían derecho a votar esta tarde. Judicial metiendo sus manos en la política, defendiendo a los mismos de siempre. Como tampoco queremos a un mártir que se haga la víctima de algo que se puede evitar en una coyuntura político-electoral como la que tenemos ahora. ¿Qué gana Costa Rica? Esta pregunta debe ser la base de la decisión que tomemos hoy. ¿Resuelve o se... Doña Fanny, un extracto porque fue un discurso bastante largo, pero ¿cuál es su lectura con respecto a esto? Bueno, una oportunidad muy clara para dirigirse a un público meta a nivel electoral creo que fue quien fundamentó más y mejor su voto en contra, ¿verdad? Quedó muy claro cuáles eran los motivos por los que votaba en contra. Sin embargo, sí hubo contradicciones en su discurso, cuando él dice no me voy a sumar a un show político, es hora de que el presidente esté dando cuentas. Bueno, hay otros momentos para que el presidente esté dando cuenta sobre asuntos de criminalidad en Costa Rica, sobre asuntos de inseguridad, de educación, de salud, etcétera, que fue lo que precisamente mencionó en su discurso, pero que termina sin referirse a lo que era el tema de hoy y que era el que ocupaba a los diputados, pero de una u otra manera logra justificar muy bien de nuevo como discurso ante la opinión pública por qué su voto es en contra. Vamos a ver, ¿quieren agregar algo nada más antes de ver algunas reacciones de algunos candidatos? Adelante. Adelante, veamos, tenemos listo a don Álvaro Ramos y la reacción también de don Juan Carlos Hidalgo.
Esto no es un juicio. Nadie está decidiendo hoy si el presidente es culpable o inocente de los cargos que se le imputan. Lo que estamos decidiendo hoy es si el presidente es como cualquier ciudadano, que debe responder ante la ley. Todos los líderes políticos debemos tener ese compromiso, que llegado el momento y por nuestros actos rendiremos cuentas. En mi convencimiento que el Poder Judicial y el Fiscal General de la República han efectuado el debido proceso y tienen los elementos suficientes para empezarlo, exhorto a los diputados de la República que voten por levantar la inmunidad al presidente de la República. Con su voto protegen a un presidente que tiene miedo de rendir cuentas ante la justicia. Eso es un golpe directo a nuestro Estado de Derecho. Las democracias se sostienen con ejemplos, no con privilegios. Todavía estamos a tiempo de enderezar este rumbo. Yo seguiré defendiendo la ley y la democracia con valentía y decencia. Sobre los diputados de la Unidad que, yendo contra el mandato de la Asamblea Nacional, que es la máxima autoridad del partido, votaron contra el levantamiento de la inmunidad, repito lo que dije ayer. Desde ahora quedan separados de la campaña y no tendrán espacio alguno en un futuro gobierno socialcristiano. Don Iván, le doy la palabra a usted. Veíamos a don Álvaro Ramos previo a la votación y a don Juan Carlos después de la votación. Su reacción con respecto al PUS. Bueno, ambos están tratando de posicionarse como candidatos de oposición. Álvaro Ramos tratando de oxigenarse un poco después de toda la crisis que ha vivido dentro del Partido de Liberación Nacional en esta teoría de la transformación del partido, la famosa renovación, que pareciera que es más una cuestión de eliminación de nombres que una renovación como tal y que ha dejado muchos heridos y mucho desgaste dentro de la campaña. Entonces me da la impresión que toma esto como un poco de oxígeno y un poco de mostrarse como un verdadero candidato a oposición y pues empezar a cerrar filas dentro de Liberación, los que quedan, contra el enemigo que es Rodrigo Chávez. En el caso de Juan Carlos Hidalgo, pues definitivamente es lógica su reacción, tiene que tomar medidas, o sea, fue muy agresivo y muy fuerte en insistir en que los diputados tenían que separarse de esta decisión de votar en contra de levantar el fuero del presidente. La Asamblea Nacional procedió ayer también a dar este mandato y vimos lo que pasó hoy, o sea, votaron 5 en contra de levantar el fuero y 4 a favor, una división total dentro del partido y donde dejan un cuestionamiento sobre el liderazgo del candidato en la fracción. Entonces realmente es una reacción lógica donde tiene que pues poner un poco de fuerza y de energía y me parece que es lo correcto que está haciendo, no entran en la campaña, o sea, no están conmigo, no siguen mi mandato, no siguen mi línea, no pueden estar de mi equipo de trabajo. Pero no es un error sacar a la poca gente que tiene la Unidad Social Cristiana en visibilidad, digamos, Melina Ajoy y también, bueno, ya sabíamos de los otros 2 diputados, son personas fuertes, de una u otra forma no está cayendo en el mismo error que cayó don Álvaro Ramos. En términos de liderazgo, cuando como candidato marcas una línea y esa línea no es obedecida, estás en un problema. Estás en un problema y tienes que ser severo después. Hay que tomar una decisión y la decisión es demostrar fuerza y no hay contemplaciones con respecto a esa acción. Y conociendo a Juan Carlos no creo que haya dado un salto al vacío, creo que eso lo tiene muy bien medido con respecto a las bases del partido, que es lo que están diciendo hoy y que no están de acuerdo con la decisión de estos 5 diputados de haber apoyado al enemigo. El enemigo de cualquier partido de oposición se llama el chavismo. Okay. Si apoyaste al chavismo, no estás en la línea partidaria de un partido de oposición. Es que ese es el juego perverso en todo esto. El caso de Nueva República es diferente porque Nueva República desde el día 1 tiene una estrategia muy definida. Mi público meta, el fabricismo, la línea divisoria entre fabricismo y chavismo es muy gris, es casi invisible. Entonces tiene que tener un juego de cintura, ¿verdad?, muy calculado, a excepción de aquellas luchas donde sí lo ve como una oportunidad, por ejemplo, cuando el gobierno le dio interés público o interés cultural a la marcha del Día de la Diversidad. Ahí fue enfático. Cuando Mari Munive fue a la OMC con todo este tema de las vacunas, ahí fue enfático y duro. O sea, cuando hay una acción del gobierno que el fabricismo, en este caso Nueva República, ve como una oportunidad de irlo a golpear para ganar rédito en ese público objetivo, lo hace. Bien. Pero caso contrario, cosas como la que vimos hoy, que es un pliegue total. Okay. Doña Fanny, con respecto a las reacciones de los precandidatos también fuera de la Asamblea.
de los elementos más importantes que tiene el mensaje y la comunicación política es el momento en el que se da el mensaje, el tiempo en el que se da este mensaje. Y definitivamente estos últimos dos mensajes que dieron tanto Liberación Nacional como la Unidad Social Cristiana no fueron mensajes que se posicionaron ante la opinión pública. De hecho, creo que la mayoría de estos mensajes salieron entre el día de ayer y hoy. Por lo tanto, no crearon... Para aclarar, el de don Álvaro Ramos fue hoy, previo a la votación, y el de don Juan Carlos Hidalgo fue posterior a la votación. Bueno, imagínense, o sea, es un tema de que ni siquiera había un interés realmente por mostrar cuál era esa oposición entre comillas, porque yo sí creo que el papel de la oposición ha sido muy débil durante toda la administración, pero más en estos momentos, donde con mucho temor han enfrentado esa mayoría y esa percepción positiva de parte del oficialismo y por lo tanto no han querido de una u otra manera arriesgar a qué es lo que pasaría si se enfrentan realmente a un partido con esta percepción positiva como la ha mantenido el presidente de la República. Y por lo tanto, estos mensajes que hayan salido tan a destiempo para que realmente llegue no solo a las bases, sino también a la opinión pública, muestra un poco esa debilidad de oposición, si se quiere, ¿verdad? Porque evidentemente son partidos que están en la acera del frente, pero que no están marcando la pauta ni están marcando una verdadera división entre qué es lo que ellos están planteando y qué es lo que está pasando en el oficialismo. Doña Fanny, ¿cómo queda la Unidad Social Cristiana después de esta votación? ¿Cómo lo ve? Bueno, es que la unidad durante mucho tiempo, esto no viene de ahora. El problema de los partidos tradicionales de este país viene siendo arrastrado desde hace muchos años y por supuesto no lo han logrado solventar. Han logrado navegar con la problemática que tienen de desarticulación, han logrado navegar por las estructuras y los intereses personales que se ha tenido a lo interno, pero si surgen nuevas figuras, como ha sido en este caso, lo normal y lo que ha pasado es que las estructuras de los partidos migren hacia esos nuevos partidos políticos y de ahí es que ha salido el surgimiento, por ejemplo, del chavismo, que si analizamos quiénes son las estructuras partidarias comunales del chavismo, son disidentes del Partido Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana mayoritariamente. Y cómo se formó el PAC también. Exactamente. Antes de continuar, veamos dos reacciones de dos de las diputadas que votaron en contra y que se salieron del canasto. Hablando de Liberación y de la Unidad, por un lado doña Melina Ajoy y también por el otro lado Carolina Delgado. Escuchémoslas. Sí, tengo una hermana en la embajada, es Lina Eugenia Ajoy, embajadora de Costa Rica en El Salvador, y ella ha estado en la función pública por más de 20 años. Vamos a ver, para ser diplomático de carrera se necesita de pasar etapas. Ella lo hizo, ella es diplomática de carrera, no es una embajadora que pusieron de confianza. Ella ha estado en la embajada de hace más de 5 o 6 años. Entonces no tengo ningún criterio que cambiar. Yo leí los informes, estudié los informes como una diputada responsable, tomé la decisión. Eso es lo que está pasando. Hay medios de comunicación que lamentablemente han malinterpretado todo, han dicho muchísimas cosas acerca de mi familia. Métanse conmigo si quieren, porque la decisión la he tomado yo personalmente, pero ante personas como mis hermanos en función pública o en función privada, que son excelentes profesionales, no tengo nada que decir. Mi voto no es condicionado, a mí no me han buscado, definitivamente yo este criterio lo estoy tomando bajo una posición seria y responsable y de los asuntos y los informes que se han presentado a esta Asamblea Legislativa. Yo creo que los poderes hoy están excedidos. Y no solamente hablo sobre este proceso, hay muchos otros procesos que hemos sufrido en lo personal, diputadas y diputados. Por eso, a conciencia, tomé esta decisión de no levantar el fuero al presidente. No porque tuviera componendas o tuviera ninguna oferta, lo que fuera. No, simplemente fue una decisión, porque hoy ni los diputados, ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Judicial tiene que ejercer presión para que nosotros cambiemos nuestros criterios. Legislativa, recordarles que... Don Iván, su reacción con respecto a las declaraciones de ambas diputadas.
Bueno, y también nada más quiero poner en contexto, hubo acusaciones durante la tarde diciéndolo del tema de las embajadas, por un lado, de algunos diputados que estaban presionando al oficialismo, y el oficialismo, después escuché a doña Pilar Cisneros decir que ella había escuchado lo mismo del otro lado, a don Rodrigo Arias llamando a todos los diputados, pero que ella no habló porque no tenía pruebas. Lo que decía doña Johanna también. Bueno, aquí hay que ser muy claros, ¿verdad? Hay todo un mito urbano y toda una serie de rumores de que el oficialismo trabajó muy fuerte a nivel de lobby, en el 1 a 1, para tratar de torcer la voluntad o la intención de voto de muchos de estos diputados. Lo que es curioso es que tanto Melina Hoy como Carolina Delgado, si revisamos hacia atrás, típicamente sus votaciones han estado a favor del oficialismo. De hecho, Carolina inclusive tuvo un caso bastante fuerte a nivel disciplinario dentro del partido, que pidieron la expulsión y logró salir jugando, ¿verdad? Era una férrea opositora a Álvaro Ramos. Yo lo que creo es que no podemos tapar el sol con un dedo. O sea, los diputados que hoy votaron en contra de levantar el fuero del chavismo sienten afinidad por el gobierno y por el proyecto chavista. Eso es una realidad. Por eso, para mí, la reacción de Juan Carlos Hidalgo me parece la correcta. O sea, o eres oposición o estás del otro lado. Y este partido, en este caso el PUSC, es oposición. Entonces está marcando su posición, valga la redundancia, de lo que es. Y me parece correcto. O sea, esas declaraciones de tanto la diputada Hoy como de la diputada Delgado, pues sí, está bien, pero no tapemos el sol con un dedo. Son diputadas junto con Elivo Jorges, junto con Carlos Andrés, todo el fabricismo, que si revisamos las votaciones y los apoyos que han dado a diferentes proyectos, son afines al gobierno. O sea, yo no voy a venir aquí a decir si es malo o bueno. Es una realidad, son afines al gobierno. Y si son afines al gobierno, no es de sorprenderse lo que haya pasado hoy. Votos que tal vez sí sorprendieron, que Carolina se desmarcara de los otros 17 diputados, que Diego Vargas no apareció al final. Desgraciadamente se quedó una diputada en Suiza, que ese voto era contra el levantamiento de fuero. Entonces, aquí hay un juego muy agresivo por parte del oficialismo de tratar de quebrar voluntades, de tratar de generar ciertas situaciones para que esa masa crítica no se diera, y ahí sí el oficialismo pues fue más débil porque está menos cohesionado, está menos ordenado y organizado, porque si usted se le pregunta a alguien quién es la oposición, esa respuesta no existe. Don Iván, le agrego un dato, o sea, de los 9 diputados de la fracción de la Unidad Social Cristiana, 5, es decir, la mayoría votaron a favor de no levantar el fuero. Estamos hablando de Elivo Jorges, de Carlos Robles, de Melina Hoy, de María Marta Carballo y de Horacio Alvarado, 5. Es que ese es el punto, eres un partido de oposición que pretende... Don Juan Carlos le está diciendo hoy a la mayoría de su fracción que no participen de la campaña electoral, a la mayoría de la fracción de la Unidad. Es que, Michael, con esa acción no están, entonces está siendo consecuente. O sea, si eres yo solo estoy poniendo el dato, usted hace la interpretación. Sí, si eres oposición, aspiras a ganar la presidencia de la República, y para ganarlo tienes que ser oposición al gobierno. Y tu fracción, a pesar de que yo como candidato mando la línea, la asamblea manda la línea, y aún así actúas en contra de esa línea, 1 más 1 son 2. Yo más bien diría que se sinceren y se pasen a las huestes chavistas, y ya no nos compliquemos, ¿verdad? Doña Fanny, con respecto al mismo tema. La reacción de las diputadas y panorama que planteábamos. Lo más importante de este mensaje es que viene a retratar lo que pasó el día de hoy en la Asamblea Legislativa, que no viene a sorprender a nadie, porque ya habíamos hecho los números y sabíamos que esta era la realidad que íbamos a enfrentar. Hoy no se ganaba el quitar la inmunidad al presidente con una mayoría, no era suficiente, se necesitaba mayoría absoluta, lo cual quiere decir que se necesitaban 38 votos. Así que aunque hayan existido 34 diputados que consideraran que habían suficientes pruebas para dar continuidad a este proceso, evidentemente pues hubo 21 que de una u otra manera estuvieron en contra por sus razones. Con esto quiero decir algo muy importante, que este es el Estado de Derecho y esta es la democracia que tenemos. Y por lo tanto, son las reglas del juego que en este momento tenemos. Y por lo tanto hay que respetar la decisión que se tomó y por supuesto las justificaciones que cada uno de los diputados dio. Que eso nosotros obviamente lo analicemos para ver cuáles son las fuerzas, los intereses personales, los intereses partidarios, el papel o el liderazgo de cada uno de los candidatos detrás en un proceso
que ya es electoral y que ya se tomó el día de hoy la discusión como un proceso completamente político electoral, pues ya esa es otra historia. Pero es importante suscribir el análisis también a qué es lo que estamos hablando y qué fue lo que sucedió hoy en la Asamblea Legislativa. Los pesos y contrapesos actuando. Vamos a ir finalizando. Les quiero dar un par de minutos a cada uno para que haga una conclusión libre sobre el análisis que ustedes han hecho, si algo no hemos abordado en esta entrevista. No sé si gusta empezar, don Iván. Iván. Sí. Es que no te escuché bien, Michael, porque no... Le voy a dar un par de minutos a cada uno para que hagan un cierre, cada uno de ustedes, de acuerdo a lo que piensan del análisis y tal vez si quieren aportar algún tema que no hayamos abordado en la entrevista, que ustedes lo quieran resaltar. Sí, bueno, definitivamente no es sorpresiva el resultado. Esa cuantificación de votos a favor y en contra está como muy establecida. Tal vez un par de excepciones, lo que pasó con el Partido de Liberación Nacional, es, digamos, el caso más relevante, pero siempre en esto se hace el trabajo para tratar, pues, con lobby, con influencia, con otros métodos, tratar de esa votación, quebrarla. Eso es como que tengas una encuesta para el día electoral y no haces ningún tipo de acción para que esos números cambien, todo lo contrario, las acciones se incrementan. Pero al final se impone lo que históricamente o sistemáticamente ha estado pasando en esta Asamblea Legislativa. Una nueva república plegó al gobierno, un partido de Unidad Social Cristiana totalmente partido en dos, hasta en tres inclusive, y un componente nuevo que es Unidos Podemos en la figura del diputado Vargas, pues que termina plegándose a la línea pues que le mandan desde arriba de que mejor no se meta en el tema. Entonces, no es sorpresivo, se hace el esfuerzo para que eso no sea así, pero al final se impone lo que es un gobierno que tiene una serie de diputados afines, y que al final terminan votando y no da la masa crítica para que se logren los 38 votos. Es así de simple lo que sucedió, una victoria política para el gobierno, porque en cualquier parte del mundo que le levanten la inmunidad a un presidente es una derrota política total. Por más que el oficialismo haya sido muy hábil en posicionar la idea de que quitándole la inmunidad ganaba, eso no es cierto. Se le quita la inmunidad al presidente y eso es un shock y un golpe brutal al estado anímico y algo muy importante y que tal vez también ahí no hay que perderlo de vista. No fue que el presidente ganó con una diferencia abismal, no fue que fueron 30, 28 votos, fueron 34 y raspados. O sea, realmente la gran pregunta es, esa superioridad, esa imagen de que el partido oficialista va a arrasar en primera vuelta, ¿es así de real o no es así? Creo que hoy queda claro que no es tan así. Es una oposición que necesita organizarse y tener un liderazgo mucho más agresivo para que pueda capitalizar eso que está ahí, que es el sentimiento de no continuar el gobierno actual. Bien, doña Fanny, su conclusión. Recordarle a todas las personas que son en este momento autoridades políticas electas democráticamente, que están ahí representando la voluntad de aquellas personas que les votaron. Eso me parece algo fundamental, no solamente el recordatorio para aquellas personas que ocupan esos puestos de elección popular, sino también para aquellas personas que hemos elegido durante las últimas elecciones a quienes nos van a representar y por lo tanto a quien tenemos derecho de pedirles cuentas sobre los votos que han dado en la Asamblea Legislativa. Bien, le agradezco mucho a don Iván Barrantes y a doña Fanny Ramírez que nos acompañaron esta noche con su análisis político. Por supuesto, esto va a dar mucho de qué hablar en los próximos días y estaremos muy atentos. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Buenas noches.